y el afán de investigar nos lleva hoy a Ecuador. Los invito a que me acompañen a una altitud aproximada de 800 metros, en una zona montañosa irregular, en las faldas septentrionales de la cordillera del Cóndor, en Ecuador, donde se sitúa la entrada principal o la entrada conocida a este fascinante mundo subterráneo. Acompáñenme a la Cueva de los Tallos. En 1969, Juan Moritz, un húngaro nacionalizado argentino, es paleólogo de profesión. Esto significa que estudia el origen y la formación de las cavernas, así como su flora y su fauna, y experto en leyendas ancestrales, encaró este apasionante misterio del oriente selvático del Ecuador. Moritz no fue el primero en tropezarse con estos túneles y galerías subterráneas que dan cobijo a los tallos. Los tallos son aves nocturnas que habitan en la caverna, muy preciados por los indios shuar, pues constituyen la fuente principal de su alimento. Moritz fue el primero que dio a conocer a nivel mundial la existencia de este sistema intraterrestre. Él levantó un acta notarial de su hallazgo, fechado el 21 de julio de 1969 en Guayaquil. Escuchen lo que dice. He descubierto valiosos objetos de un gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinguida, de la cual no tenemos hasta la fecha el menor indicio. Veamos ahora cómo llegó Moritz a descubrir los túneles de esta humanidad subterránea. Aproximadamente a 800 metros de altura, en una zona montañosa irregular, en las faldas septentrionales de la cordillera del Ecuador, se sitúa la entrada principal, o más bien la entrada conocida, al mundo subterráneo de la Cueva de los Tallos. El acceso consiste en un túnel vertical de 2 metros de diámetro de boca y 63 metros de profundidad. Debe realizarse su descenso con poleas y bajando a la cueva nos encontramos con la más absoluta oscuridad. Las linternas no son capaces de iluminar mucho por lo inmensas que son las galerías. En las inmediaciones de la Cueva de los Tallos viven los shuaras, que en el pasado fueron conocidos como los jíbaros, una denominación que ellos consideran despectiva porque lo que hacían en el pasado era reducir cabezas. Ellos son los primeros exploradores del sistema subterráneo, ya que cada mes de abril bajaban a la cueva para tomar a los polluelos de los tallos. Los indios shuar, en el medio de esta tarea, se toparon con una serie de sorpresas. Sin duda, la más destacable
es el hallazgo de gigantescas huellas sobre bloques de piedra, que por tener ángulos rectos y simetría sugieren un origen artificial. Obviamente la naturaleza no trabaja con ángulos rectos. Morix recogió estos relatos cuando visitó el oriente ecuatoriano y se pudo comunicar sin dificultad con los indios gracias a que él dominaba el magiar, un antiguo lenguaje húngaro que era muy similar al dialecto shuar. Desde 1950, Morix seguía pacientemente la pista que lo llevaría al reino subterráneo. Morix estuvo en Perú, Bolivia y Argentina buscando estas entradas antes de llegar al Ecuador y en más de una entrevista subrayó lugares como el Cusco, el lago Titicaca y Tierra del Fuego como los posibles lugares desde donde se puede descender al reino subterráneo. Y esta historia no termina aquí. Quizá una de las aseveraciones más inquietantes es la existencia de una presunta biblioteca metálica, exactamente láminas de oro, que según el testimonio de Morix encontraríamos registrada la historia de la humanidad en los últimos 250.000 años. Y esto nos lleva a hablar del padre salesiano Carlo Crespi, que era un padre que por haber ayudado a los indios le cedieron la custodia de determinados objetos encontrados por los nativos en un acto de amabilidad y gratitud y que él tenía guardado en el patio de la Iglesia María Auxiliadora de Cuenca. Muchos de estos objetos, casi todos, fueron robados cuando el padre Crespi murió. En estas enigmáticas piezas, que parecen ser muy antiguas, podemos ver ideogramas en relieve, una suerte de código de información o escritura. En 1976, en la revista norteamericana Ancient Skies, apareció un artículo muy revelador del filólogo hindú Dilip Kumar, quien analizando los símbolos que se muestran en una de las piezas del padre Crespi, una lámina aparentemente de oro de 52 centímetros de alto, concluyó que los ideogramas pertenecían a la clase de escritura Brahmi, utilizada en el período Ashokan de la historia de la India hace unos 2300 años. Años más tarde, el doctor Barry Fell, profesor de biología de la Universidad de Harvard, identificaba 12 signos de la lámina en cuestión con los propios signos empleados en el zodíaco. Todo esto atraería la atención de ya van a ver quiénes.